Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Buenos días, familia. Espero que estén muy bien todos. Y hoy, como una vez más, vamos a tener un estudio de la palabra del Señor. Y por decirlo y pensarlo yo siempre así, siempre salimos edificados, siempre cuando oímos la palabra de Dios. Entonces, hoy vamos a ver un tema que le puse como título bendiciones de vivir en el reino de Dios, porque la verdad es que es una bendición, pero a veces por falta de conocimiento, por falta de fe, de no creer en las promesas, pues nos perdemos de muchas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Entonces, antes de empezar, los invito a que oremos y le pidamos a Dios que nos dé la gracia para entenderlo, ¿va? Padre, te doy muchas gracias. Gracias por permitirnos hoy, pues, estar aquí a tus pies, Señor, para escuchar tu palabra. Realmente tu palabra es la que nos dio vida, Señor, la que nos edifica, la que nos cambia, la que nos transforma. Y pues gracias, Dios, gracias por haber alcanzado nuestro corazón, nuestra vida, Dios, y sobre todo por habernos salvado. Te pido esta mañana que tú derrames gracias, Señor, para que este estudio tú nos lo des, Señor, que seas tú quien hable, Padre. Y gracias por el privilegio de poderte servir, Señor. Bendice a cada persona que está escuchando este estudio, Padre, para que tú hables a su corazón, Dios, y sobre todo, pues siempre nos alientes, Señor, a estar cerca de ti, a vivir en los caminos que tú pones delante de nosotros, y que realmente disfrutemos de todo, Señor, de todo aquello que tú ya preparaste y planeaste para que nosotros lo disfrutáramos y lo viviéramos. Gracias te damos por ello, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Entonces, quiero empezar con un versículo que está en Ezequiel 36, 26 y 27. ¿Por qué? Porque al aceptar a Cristo, cuando nosotros aceptamos a Cristo y experimentamos por primera vez en la vida el gozo de la salvación, el nuevo nacimiento, que es cuando Dios nos lleva a nacer de nuevo espiritualmente hablando, y la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. O sea, es algo que yo en lo personal, pues obviamente nunca lo había experimentado, ni siquiera lo entendía o lo conocía o lo había oído, ¿sí? Y en Ezequiel 36, 26 y 27 dice Dios: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Yo aquí siempre esto lo he visto y me lo han enseñado. Aquí Dios, por ejemplo, siempre que tú veas espíritu con E minúscula, está hablando del espíritu del hombre. Y cuando ves espíritu con E mayúscula, es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y aquí, si te das cuenta, es con E minúscula, dice: y pondré espíritu nuevo, o sea, algo nuevo. Dios no vino a parchar nuestra vida, Dios nos vino a coser el desastre que hicimos. O sea, Dios nos viene a dar una vida nueva. Entonces, Él pone espíritu nuevo dentro de nosotros, dice: y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Piedra yo lo quiero ver también como un corazón endurecido por haber vivido tanto tiempo y tantos años, en mi caso, en el pecado, ¿sí? Yo viví sin Dios, no sé, más de 30 años. Entonces, y un ejemplo que te puedo dar es que a mí, cuando alguien me quería hablar de la palabra de Dios, yo lo rechazaba. No groseramente: ay, ahorita no tengo tiempo, ya voy deprisa, o cualquier excusa le ponía. La cosa es que no lo dejaba ni siquiera que me abriera la palabra. Entonces, finalmente, porque no me interesaba, estaba yo muerto espiritualmente hablando por el pecado. Entonces, cuando Dios entra en mi vida, cuando yo lo recibo, cuando yo entiendo mi necesidad de recibir a Jesús como mi Señor y mi Salvador, Él hizo esto en mi corazón hace 26 años. O sea, puso espíritu nuevo, me cambió el corazón endurecido en ese momento por un corazón de carne, dice. ¿Qué pasó? Cuando yo hago esa oración de fe y Cristo entra en mi vida, mi actitud hacia la palabra fue totalmente, o sea,
cambiada. Entonces yo deseé tener una Biblia, mandé comprar una Biblia porque donde yo estaba no podía salir, estaba yo encerrado en un grupo de autoayuda. Ahí fue donde yo recibí a Cristo y entonces mando comprar una Biblia. Entonces, ¿por qué ese cambio de actitud cuando siempre la rechazaba tanto la Biblia como a las personas que me querían hablar de ella? ¿Y por qué ese cambio? Porque pasó esto. Dios puso espíritu nuevo dentro de mí, me cambió el corazón y luego el 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, con E mayúscula, el Espíritu Santo. Dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea, tres cosas dice aquí. Dios va a poner su espíritu en nosotros y va a hacer algo, va a hacer tres cosas. Dice, y haré que andéis en mis estatutos. Dice, guardaréis mis preceptos y los van a poner por obra. O sea, esta transacción la va a hacer Dios. O sea, realmente Él es quien nos empuja y nos lleva a querer caminar con Él. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza carnal es contraria a Dios. Y la verdad es que, y a veces hasta ya como creyentes nos da flojera muchas veces cuando nosotros nos enfriamos en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios, deseamos más satisfacer nuestra carne, nuestra naturaleza carnal, con lo que el mundo nos ofrece, que con lo que Dios nos ofrece. Entonces, este es un proceso de toda la vida. Desde el día que tú recibes a Cristo hasta el día que partamos de este mundo, va a ser un proceso. Entonces, pero el punto aquí es, cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, experimentas estas tres cosas. El nuevo nacimiento, la presencia del Espíritu Santo de Dios en tu vida y el gozo de tu salvación, porque es un gozo el que empiezas a experimentar cuando cuando tú meditas y dices, es que he sido salvo. Yo acepté a Cristo, ¿por qué? Porque Dios me hizo ver mi necesidad de salvarme, de haber entendido y reconocido que yo el día que me muriera iba a ir al infierno. O sea, esa era la realidad. Cuando me explicaron el plan de salvación, me dijeron, ¿sabes qué? Por la condición en la que tú estás separado de Dios, nada más es cuestión de que mueras físicamente para que sigas separado de Dios en la eternidad y allá se llama el infierno. Entonces yo dije, yo no me quiero ir ahí. Entonces por eso recibí a Cristo. Dije, ¿sabes qué, Dios? Nunca la había entendido así, nunca la había visto así, pero ahora veo tu gracia de haber sacrificado a tu Hijo por amor a mí. Entonces eso fue lo que a mí me convenció, el amor de Dios por mí al haber entregado a su Hijo para que yo sea salvo. Entonces, aquí empieza la vida del creyente. Cuando tú naces de nuevo, tienes al Espíritu de Dios dentro de ti y empiezas a disfrutar el gozo de la salvación. Entonces, esto es como un paquete. Te voy a leer estos versículos aquí en Efesios. Efesios 1, del 13 y 14, dice, y ahora ustedes los gentiles, habla de los gentiles, son los que no son judíos como nosotros, dice, ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. O sea, ¿qué estamos leyendo? Promesas que Dios nos hace y promesas que Dios ha cumplido. Entonces, ese estudio empieza con un paquete para el creyente, un paquete donde te vas a sentir amado, donde vas a sentirte perdonado, donde vas a ser liberado, donde puedes vivir sin culpa, aún fallando. Inclusive hoy en día, si fallamos, hay un versículo donde Dios nos dice, si pecas, ven a mí, confiesa, y yo te perdonaré y te limpiaré de toda maldad. Entonces, tenemos un Dios maravilloso que nos entiende, que está de nuestro lado y que lo único que quiere es que tú y yo seamos felices, que tú y yo enfrentemos esta vida, porque esta vida es difícil en un mundo complicado, en un mundo que vive sin Dios, pero Él quiere que nosotros disfrutemos de este paquete que va con nuestro nuevo nacimiento, que va con nuestra salvación, ¿no?
Entonces, esto es increíble, pero es solo el inicio de una nueva vida. En Juan 10:10, te lo voy a leer. En Juan 10:10, Dios nos habla de que Él vino a darnos ese propósito de vida. Dice, el propósito del ladrón, primeramente dice, el propósito del ladrón, del enemigo, es robar, matar y destruir. Lo que hizo el diablo, lo que hizo, pues prácticamente él por medio de todo lo que ha hecho en el mundo, diseñado en el mundo, para separarme de Dios, robarme esa vida con Dios y destruirme, matarme espiritualmente y destruirme. Eso fue lo que hizo durante todos esos años que viví sin Dios. Pero luego dice Jesús, mi propósito es darles una vida plena y abundante. Entonces realmente ese es un anhelo de Dios en sus hijos, darnos una vida plena y abundante. Entonces este es el inicio de un paquete que Dios nos ofrece de vivir como hijos de Dios. La salvación viene por el nuevo nacimiento definitivamente. Y mira, nosotros a veces cuando vamos a una reservación en un hotel nos ofrecen pues algo sencillo o te dicen o quieres comprar todo el paquete. Sale más caro, claro, pero ¿qué lleva todo el paquete? Lleva todo. Lleva comidas, bebidas, todo lo que te ofrezcan en ese paquete lo vas a pagar. Bueno, Jesús ya pagó por todo este paquete que ahorita vamos a ver y por todo el paquete que viene en la palabra de Dios para sus hijos. O sea, el costo aquí no fue dinero, el costo fue su vida, fue su sangre. Y lo hizo por amor a nosotros, por amor a ti, por amor a mí. Entonces la verdad es que son cosas que tenemos que retomar, que conocer. Y dirías, bueno, pero ¿cómo le hago para conocer este paquete? Pues tenemos que adentrarnos a la palabra de Dios. O sea, tenemos que abrir la Biblia, que es la palabra de Dios, y para conocer primeramente a Dios, ahora como nuestro Padre, conocer las promesas, creer en ellas y confiar. Eso nos toca a nosotros, ¿no? Entonces, aquí en Romanos 8, del 14 al 17, dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. O sea, hemos sido adoptados por Dios el día que nosotros nos convertimos. O sea, eso es algo maravilloso que lo tenemos que ver como es. Dice, ahora lo llamamos Padre, pues el Espíritu se une a nuestro espíritu, el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. Dios nos ha dejado una herencia en vida, que empieza el día que tú te conviertes hasta el día que estemos en su presencia y sigue, porque nosotros vamos por toda la eternidad con Él cuando realmente hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador. De eso nos vino a salvar, de vivir una eternidad sin Dios, y eso se empieza aquí en la tierra. Entonces, ayer me metí ahí a ver realmente lo que significa la herencia, y habla de una acción jurídica donde una persona declara quién o quiénes van a hacer posesión de sus bienes cuando él se muera. Bueno, eso es aquí en la tierra de las personas que dejan su testamento, ¿sí? El testamento. Pero realmente nosotros tenemos un Dios vivo, un Dios eterno, y va a ser eterno por siempre. Entonces no necesitamos esperar a que Él muera porque nos quedamos sin herencia, ¿va? Entonces realmente, o sea, Él nos da la herencia en vida y por la eternidad, ¿sí? Por eso se llama el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. O sea, hay una herencia que Dios le da a sus hijos en vida, que nosotros podemos empezar a apropiar desde aquí y disfrutarlo. Pero eso está en nosotros, querer meternos a la palabra de Dios, a conocer a Dios, a conocer su corazón, a conocer su voluntad, a conocer las promesas, que son la herencia, las promesas que Él tiene y que nos da para cumplirlas en nosotros.
Entonces, vivir en el reino de Dios es cuando yo decido hacer a Dios mi Dios. Porque yo puedo, como muchas personas, creer en Dios. Sí, sé que existe Dios, sé que hay un Dios, bla, 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 pero hasta ahí. Yo eso decía antes de conocer a Cristo. O sea, nunca me dijeron, oye, ¿conoces a Cristo? Sí, sé que vino hace 2000 años y todo lo que me habían enseñado, pues lo podía decir, pero finalmente eso y nada para mí eran dos nadas, porque no me interesaba. Entonces realmente vivir en el reino de Dios cuando yo decido hacer a Dios, mi Dios, ¿cómo? Cuando yo lo honro con mi vida, cuando de mi corazón brota alabanza y admiración hacia Él, cuando yo respeto a Dios por medio de la obediencia. Hay un versículo, la palabra de Dios, donde dice, los que me aman son los que me obedecen. Entonces, ¿cómo puedo yo saber si realmente amo a Dios? Si nada más siendo honesto, ¿realmente obedezco a Dios? ¿O me vale lo que me dice? Y ya, yo mismo me estoy contestando, ¿no? La neta sí me vale. Pues no lo amo, aunque yo diga de labios para afuera, es que yo amo a Dios. Es que para mí Dios es lo máximo. Pero realmente, para darme cuenta si lo amo, tengo que ser honesto. Realmente soy obediente a las instrucciones que Dios me dice por medio de su palabra. Y déjame decirte algo, la verdad es que cada instrucción que Dios nos da es por nuestro bien, es por nuestra seguridad, es por nuestro bienestar. Entonces, bueno, una, hacer a Dios mi Dios. Dos, hacer a Dios mi Señor. ¿Qué significa hacerlo mi Señor? Hago su voluntad. O sea, es más importante para mí su voluntad que la mía. Porque hay otra cosa. Yo puedo levantarme todos los días a leer la palabra de Dios, a pasar tiempo con Dios y pararme y hacer mi voluntad todo el día. Y lo he hecho. ¿Por qué? Porque pues mi carne a veces me gana, ¿no? Entonces, aquí la idea es que nosotros nos definamos y digamos, yo quiero realmente cada día hacer la voluntad de Dios. Quiero cada día estar más cerca de Dios. Quiero estar cada día disfrutando de lo que Dios tiene para mí, como viviendo de su mano, que es caminar con Dios. ¿Sí? 3, hacer a Dios mi pastor, reconocerlo como mi guía y seguirlo. O sea, es lo que un pastor hace con sus ovejas. Las cuida, las protege, las trasquila, todo les da de comer, las lleva a pasear, las lleva a beber agua, las lleva a los pastos verdes. O sea, tiene cuidado de sus ovejas y las ovejas ahí van siguiendo al pastor. Entonces, es hacer yo a Dios mi pastor. Hay un salmo que así empieza: Dios es mi pastor, nada me faltará. Claro, nada nos va a faltar, porque esa es una promesa de Dios hacia nosotros, hacia sus ovejas que somos nosotros. Pero ¿cuándo nada me va a faltar? Cuando Jehová sea mi pastor. Cuando realmente yo lo siga. Dios me dice, por aquí, Javier, está bien Dios. Por acá ahora, está bien Dios. Por aquí, Javier, no, espérame, voy tanto por acá. O sea, así no se puede. Sí lo hacemos, pero así no funciona. Entonces, y siempre que me voy por otro lado, ¿qué crees que pasa? Pues que pasa algo que no me gusta, ¿no? Y digo, híjole, por impaciente, por lo que tú quieras, porque pensé tener mejores ideas que Dios, ¿no? Entonces son cosas que nos pasan a todos. Y cuarto punto, hacer a Dios mi Padre. O sea, ¿realmente lo ves como tu papá? O sea, yo a veces platicando, hoy en día con mi esposa, pero platicando a veces con la gente, digo, a veces mi cacahuate no da para la dimensión de quién es Dios, ¿no? O sea, simplemente cuando nos muestran imágenes, o bueno, a mí, del universo, mi cacahuate no da, digo, o sea, te hablan de kilómetros luz y, o sea, distancias y millones de estrellas y galaxias y soles y tamaños, o sea, que digo, o sea, no. Y luego sale que la Tierra es un cacahuatito y yo adentro de ese cacahuate, ¿no? Entonces, la verdad son cosas que yo a veces no vislumbro, pero una cosa sí, sé que Dios es real, sé que Dios tiene el control del universo, el control de lo que Él quiera tener y que Él es bueno.
Entonces, pero ese es mi papá el día de hoy. Y es tu papá. Si tú ya aceptaste a Cristo, la palabra dice que somos sus hijos. Entonces, acudir a Dios con esa visión, con ese cariño, con ese anhelo de estar cerca de tu papá. Aquel que ve por tu vida, aquel que te protege, aquel que te va a ayudar en todo. Mira, yo ahorita, mi hija se fue a Estados Unidos, ya va a cumplir, bueno, en enero cumple 1 año, y diario me habla. Y bueno, yo también le hablo, ¿no? Pero prácticamente desde que se fue, diario me habla. O sea, tenemos comunicación, pero no nos podemos abrazar porque pues hasta allá yo acá. Entonces nos abrazamos en el corazón, pero me habla. Y yo le doy gracias a Dios que me hable, ¿no? Y yo también le hablo, o sea, me da mucho gusto. Pero ella también me lo ha dicho y me habla porque siente seguridad, inclusive cuando habla conmigo o cuando le pasa algo, me habla. Oye, papá, ¿qué hago? Oye, papá, esto. Oye. Y ahí estamos, ¿no? Bueno, no nada que comparar con Dios con nosotros, pero bueno, a veces si estoy en el portal del banco y me habla, le rechazo, porque no puedo dejar el portal abierto para contestar una videollamada. Entonces, pero Dios no. En el momento que tú vayas con Dios, en el lugar que tú vayas, en la posición que tú vayas, Dios está ahí para escucharte a ti y a mí. O sea, wow, ¿no? Pero bueno, a lo que yo voy es de que así como mi hija me busca, nosotros debemos de buscar a Dios. Ella de mínimo me hace 3 llamadas al día. Bueno, nosotros le podemos hacer 3, 5 o 10 llamadas a Dios, de ir con Él, de siempre estarlo buscando, de aprender a tener ese compañerismo con Él y de sentirnos aceptados, llamados por Él, porque Él ya nos aceptó, inclusive así como somos y como seguimos siendo, a veces infieles, a veces pecando, eso Él nos sigue amando. Claro, no está de acuerdo con nuestra conducta, pero Él está esperando pacientemente transformar nuestra mente, transformar nuestro corazón. ¿Te acuerdas en el versículo con el que empezamos? Y haré que andéis en mis estatutos y los pongáis por obra. Entonces, esa es la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, cuando yo soy salvo, tenemos este paquete. Ahora hay más cosas. Somos rescatados, tenemos victoria. Por ejemplo, Dios me dio victoria sobre los vicios. Yo tenía adicciones, me dio victoria sobre ellas, sobre la mentira. Oye, ya no mientes, Javier, sí, a veces. Te soy honesto, ¿no? Que luego digo, ¿para qué mentí, no? O sea, pero bueno, antes hasta maquilaba las mentiras desde antes. Bueno, hoy no, ¿sí? Entonces Dios nos va dando victoria en muchas áreas de nuestra vida, resentimiento, no sé, muchas cosas. Nos da seguridad. Yo me siento seguro cuando estoy cerca de Dios. Cuando mi relación con Dios está así como que bien agarrada, me siento seguro. Hay bienestar en mi vida, hay perdón, hay sanidad, hay libertad sobre el pecado, hay prosperidad. O sea, todo esto, al menos yo ya lo he experimentado. Y te lo digo porque lo he experimentado, ¿no? Entonces ves a Dios obrando en tu vida año tras año, día tras día. Y lo único que te puedo decir es que Dios es fiel. Dios es bueno y Dios obviamente es real. ¿Sí? Entonces la salvación no es solo un boleto para decir ya voy al cielo y ya. Tenía un amigo que así me decía, mira, yo ya tengo mi boleto, ya voy al cielo. Porque yo a la vez le decía, pues ya deja de tomar, porque de cierta manera seguía tomando. No, nada más son unas copitas, todo esto. Pero bueno, andaba en su mundo carnal a veces, como creyente. Pero, y así me decía, mira, yo ya, pues, total, sé que cuando yo me muera voy al cielo. Entonces, yo decía, pues no, o sea, es como desperdiciar todo lo que Dios tiene para ti, y aparte, pues aquello no nos lleva a nada bueno, ¿no? O sea, definitivamente no nos hace felices como el vivir lo que Dios nos da. Entonces, la verdad es que yo espero que esto que Dios nos ha estado diciendo realmente nos lleve a meditar, a recapacitar si nuestra relación está encendida con Dios,
si realmente me aboco a conocer sus promesas, a creerlas, a esperar en ellas, porque a veces tenemos que esperar. ¿Sabes? Decimos, es que Dios, pues tú me prometiste esto y sí, pero no lo veo llegar, ¿no? Pues bueno, llegará el momento, hay que tener paciencia. Pero si Dios lo prometió, Dios lo va a hacer. Eso no me cabe duda. Hay un versículo que conocí en mi primer año de creyente donde dice que cuando yo camino con Dios, Él se encargará de traer a mi familia. Y yo me desesperaba porque pues, ninguno se convertía. Y al contrario, de cierta manera, hasta, pues, no se burlaban de mí, pero como que me rechazaban, ¿no? Y se convirtió la primera, y la segunda, y la tercera, y el cuarto, y el quinto, y se convirtieron todos mis hermanos, mi papá y mi mamá. O sea, no fue de un día para otro, pero Dios cumplió. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa, así dice el versículo. Entonces, son promesas que yo ya he cobrado. Y por eso te digo, a veces hay que esperar, sí, como esperar por una pareja también. Yo estuve orando y orando y orando, y fueron años donde a veces le decía a Dios, yo no veo nada claro, Dios te voy a ayudar a buscar, ¿no? O sea, pues no. Finalmente Dios me dijo, tranquilo, y gracias a Dios que esperé, Dios la trajo. Entonces, la verdad es que Dios es fiel y no nos está mintiendo, porque en Él no existe la mentira, Él es la verdad. Dice Jesús, dijo Jesús y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, la verdad es tener. La verdad es esta. ¿Cuál es la mentira? La que el mundo nos proporciona. Si haces esto, si haces lo otro, si esto, lo otro, aquello va a ser feliz, no es cierto. Porque también ya lo experimenté. El dinero no te hace feliz, la pareja no te hace feliz sin Dios, no. O sea, nada te hace feliz sin Dios, porque Dios es el que suple esa felicidad en el corazón. Y vamos a leer Efesios 1, del 17 al 23. Dice, le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Padre maravilloso, que les dé su espíritu para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. También le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados y de la salvación que Él ha dado a los que son suyos. Pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites. O sea, si tú vas reflexionando en cada palabra, cada frase que Dios nos está diciendo por medio de su palabra, dice, pido también que entiendan bien el gran poder de Dios, el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites. Con ese mismo poder Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo a la derecha de su trono. Con ese mismo poder Dios le dio a Cristo el dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad y sobre todo lo que existe en este mundo. Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo, que todo lo llena, la iglesia queda completa. O sea, aquí hay promesas donde, por ejemplo, dice, con Cristo que todo lo llena la iglesia, queda completa. Y la iglesia somos nosotros somos el cuerpo, Jesucristo es la cabeza de nuestra iglesia. Entonces, es hacer a Dios lo que ya hablamos, nuestro Señor, nuestro pastor, nuestro guía, nuestro Padre, o sea, que Él sea la cabeza que dirija mi vida, que dirija tu vida. Y entonces vamos a experimentar todas las cosas que Él nos promete, porque no hay de otra manera. Entonces mi deber como hijo de Dios es creer y valorar y cuidar este paquete que yo tengo como hijo de Dios. O sea, ya eres hijo de Dios, ya eres hija de Dios,
tienes como responsabilidad cuidar este paquete, porque el enemigo es real también. Y el enemigo todos los días está haciendo lo posible y lo imposible por robarnos de este paquete. O sea, de menos para que no lo disfrutemos, no lo vivamos, no lo experimentemos. Ya no nos puede robar de Dios, pero sí nos puede robar el gozo, nos puede robar la paz, nos puede robar muchas cosas. ¿Cuándo? Cuando nosotros descuidamos nuestra relación con papá y descuidamos pasar tiempo en la palabra, que es la que va a transformar nuestra mente, que es la que le da seguridad a nuestro corazón y a nuestra mente de con quién estamos. Y aquí vamos a empezar a leer el Salmo 91, un salmo conocido por mucha gente, pero realmente el punto es, ¿lo entenderá? ¿Lo entenderemos? O sea, yo a mucha gente incrédula que no conoce a Cristo a lo largo de mi vida con Cristo, cuando les empiezo a hablar a veces del plan de salvación, eso, se defienden rápido, ¿no? No, dice yo, diario, mi Salmo 91, ¿no? Por eso sé que mucha gente lo conoce, ¿no? Y se afianzan en el Salmo 91, pero pues no conocen a Dios, no han recibido a su Hijo, no han querido recibir a su Hijo, pero dicen, pero el Salmo 91. Entonces realmente, y no los juzgo, ni los critico, finalmente en sí conocí una amiga que vendía libros y vendía Biblias y siempre le decía a la gente para venderles, no, y el Salmo 91, no, y ella pues, ya hoy conoce a Cristo y hasta me lo platica, no hombre, yo hasta sabe ese Salmo hasta para venderle a la gente, pero pues bueno, no conocía a Dios, no es que estuviera haciendo mal o ser hipócrita, ¿no? Pero bueno, así sucede. Bueno, tú y yo también a la mejor ya como creyentes conocemos el Salmo 91, pero realmente hemos afianzado en nuestro corazón cada versículo. Vamos a leerlo, vamos a dejar que Dios nos lo lea. Dice Salmo 91, dice Salmo 91:1, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán, promete algo, encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Entonces, soy protegido por Dios, por mi papá, y eso me da descanso. Es algo que yo tengo que apropiar. A veces no estoy descansado, a veces estoy turbado por cuestiones, por problemas, por lo que tú quieras. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Los que viven al amparo del Altísimo, o sea, estar viviendo bajo la sombra de Dios, viviendo agarrado de Dios, confiando cada día y cada momento en su palabra. 91:2, declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Él es mi Dios y en Él confío. Entonces, reconocer su amor y fidelidad cada día. O sea, cada día que tú te levantes, que te dediques a pasar ese tiempo con Dios, sea mucho, sea poco, pero que reconozcas que estás despierto ese día por el amor de Dios y que reconozcas su fidelidad, tanto en el día como en la noche. Que llegas a tu cama y dices, Dios hoy me guardó un día más, me protegió un día más, me alimentó un día más. Todo lo que haya hecho ese día Dios en tu vida. 91:3 dice, te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Entonces, somos protegidos de trampas y de enfermedades. ¿Sí? Yo hasta ahorita, yo estoy en un negocio, rento un local, estoy en un negocio donde en este pueblo, desde hace ya muchos años, ha bajado, pero hubo un tiempo que estuvo muy fuerte ahí lo del cobro de piso. Y llegaron a matar inclusive gente en esos locales, ¿no? Y Dios me guardó, siempre me guardó. Sí me hicieron una llamada u otra, colgaba, pero ¿sabes qué? Dios me guardó. Y hasta la fecha, en 17 años que estoy en ese lugar,
me ha hecho invisible. Y no digo que así va a ser siempre. Yo, como siempre he pensado, el día que algo pasa, pues Dios lo está permitiendo. Dios no manda el mal, pero finalmente pues, Dios sabrá. Finalmente yo creo en Él, creo en la seguridad que Él me da, en que soy protegido por Él. Y el día que me pase pues, lo que pase, pues yo no se lo voy a adjudicar a Él. Diré, bueno, Dios tendrá preparado algo, me querrá cambiar de aquí, no lo sé. Y yo espero que nunca pase, obviamente, ¿no? Pero bueno, pero la idea es que yo no viva con ese temor, porque las cosas siguen así y siguen igual en todos lados y cada vez peor. Entonces, pero yo tengo que aprender a confiar en Dios y creer que dice, te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales también. Vamos con el 4. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son su armadura y tu protección. O sea, en los brazos de Dios estaremos siempre seguros y sus fieles promesas son nuestra armadura y protección. Por eso es importante ir a la palabra y conocerla. Dice 5 y 6. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. O sea, no debemos de tener miedo cuando nosotros realmente caminamos con Dios y nos sentimos protegidos. ¿Sabes? No tendré miedo cuando yo decida proteger mi mente con su palabra, con sus promesas. O sea, estas promesas de Dios tienen que estar aquí todo el tiempo, porque eso es lo que me dará seguridad. ¿Sí? Dice el 7, aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. El mal no me tocará, dice Dios. El 8, simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben el merecido. O sea, dice, mira a aquellos que deciden vivir lejos de Dios. Y no esto mirar mucho, puedo mirar mi vida sin Cristo, que fue un desastre, que fue mucho sufrimiento y mucho dolor. El 9, si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, dice, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. O sea, he decidido creerle a Dios, tú decides creerle a Dios, camina con Él y su promesa y su protección están de tu lado. Dice, si haces al Señor tu refugio. El 11, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Y así lo hará Dios. Siempre pone guardianes que nos protegen por donde vayamos. Dice el 12, te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. O sea, somos sostenidos por su fuerza y por su amor. El 13, pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. Me da autoridad para expulsar inclusive demonios y tener autoridad. Y nos va a guardar, inclusive de alacranes, de animales, de arañas, de piquetes, o sea, y aún así si nos pica, Él nos va a guardar. Él lo promete. Dice el 14, el Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Nos rescatará. O sea, estamos leyendo promesas de un Dios, del Dios del universo, del que tiene todo el poder, como lo leímos hace rato, el poder para levantar a Jesucristo de la muerte. Dice, el Señor te rescatará, dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. El 15, cuando me llamen, yo les responderé, estaré con ellos en medio de las dificultades. O sea, esto está increíble. Él nos escucha. Dice, cuando me llamen, yo les responderé y estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. O sea, ¿quiénes somos nosotros para que el dueño y el Dios del universo nos honre?
¿Sabes quién es? Tu papá, güey. Mi papá. O sea, es algo maravilloso que nosotros tenemos que apropiar aquí en el corazón y en la mente. Que Él realmente es mi Padre. Y que está al tanto de mi vida cada segundo que yo respiro. Entonces, wow, ¿qué necesitamos? Ir con Él en oración. Señor, esto, Señor, lo otro. Dice, no te preocupes, yo te escucho y estoy contigo y te voy a rescatar, te voy a ayudar. A veces tenemos que pasar el proceso, pero sabemos que al final Dios nos da la victoria. Entonces, y el 16, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. O sea, hasta nos va a recompensar. Y ya para terminar, el Salmo 92:4, que es el que sigue. (92:4) dice: todo lo que has hecho por mí, Señor, me emociona. Canto de alegría por todo lo que has hecho. O sea, esta es una actitud en la cual deberíamos de vivir todos los días. Y decir, todo lo que has hecho, Señor, por mí, me emociona. De veras que es increíble. Dice, y canto de alegría por todo lo que has hecho. Este debe ser nuestro sentir de cada mañana, de cada día. Y sí, a veces pasamos por dificultades, nos agüitamos, lo que pase, somos humanos, pero aquí tenemos a Dios y aquí tenemos sus promesas, tenemos la herencia que nos ha dejado para que la empecemos a cobrar. Las promesas, ¿sabes cómo se cobran? No memorizándolas, no conociéndolas, sino creyéndolas. Que tú creas lo que acabas de ahorita de leer, lo que Dios te acaba de decir en cada versículo. Yo haré esto, yo haré lo otro. Si tú haces esto, va a pasar esto. Si tú caminas por aquí, encontrarás esto. O sea, Dios nos está dando la guía y la instrucción como un pastor y nos promete lo que vamos a encontrar, lo que vamos a experimentar y lo que Él tiene para nosotros. Entonces, pues gracias a Dios por este estudio, gracias a Dios por tu vida y por estar pues conectado, sobre todo en este canal de estudio, y pues que Dios te bendiga. Fuimos a